minutos y yo me atrasé un poquito, pero la clave es que todos tenemos que disciplinarnos en lo que respecta a mis clases teóricas. Vamos a empezar trabajo de parto, guión parto, características, determinismo del parto. Determinismo del parto significa los mecanismos regulatorios, tanto de la madre como del feto, que determinan la duración del embarazo y en qué momento se inicia el trabajo de parto. Eso significa determinismo del parto. Y bueno, estaba revisando un poco de literatura y se habla de 4 fases uterinas del embarazo. La primera fase es la fase de quiescencia miometrial, la segunda fase, la fase de activación, la tercera fase es la fase de estimulación y la cuarta fase es la fase de involución. Entonces, tenemos la fase de quiescencia que empieza desde el momento de la fecundación hasta más o menos las 36 semanas. Luego, entre las 36 y 38 semanas de embarazo, empieza la fase de activación. Entre las 38 y 41 semanas, la fase de estimulación, se produce el parto y posteriormente se ingresa a la fase de involución. Bien, aquí tenemos en este cuadro, número 1, en qué consiste la fase de quiescencia miometrial. Número 2, la fase de activación. 3, la fase de estimulación. Y 4, la fase de involución. Número 1, fase de quiescencia miometrial, corresponde al periodo de ausencia de contracciones que caracteriza al útero desde la fecundación hasta aproximadamente las 36 semanas. En esa fase de quiescencia miometrial existe una activa relajación del músculo uterino liso, que se explica por una reducción de la síntesis de proteínas asociadas al proceso contráctil, es decir, no se sintetizan en demasía las proteínas que después van a servir al proceso contráctil una vez que se llegue a las 36 semanas de gestación. Por lo tanto, si no hay síntesis de proteínas asociadas al proceso contráctil, entonces el miometrio en esa fase pierde su fenotipo contráctil. En la fase de quiescencia miometrial existe una baja expresión de receptores para agentes contráctiles, es decir, tampoco se ha desarrollado los receptores, los puentes de unión, los gap junctions, receptores para la oxitocina. Ya no hay todavía ricas fibras musculares uterinas contráctiles. Con respecto a la fase de activación, es el número 2. Aquí tenemos el número 2. Es el periodo de recuperación de la capacidad contráctil y se manifiesta entre las 36 y 38 semanas. Se caracteriza por aumento en la expresión de proteínas asociadas al proceso contráctil. Se incrementan las proteínas contráctiles, la actina, la miosina, se incrementan los receptores que se llaman gap junctions, son receptores para la oxitocina, porque se incrementan la concentración de otras hormonas, como ser los estrógenos y la misma oxitocina también. Entonces, luego tenemos la fase de estimulación número 3, donde el útero se contrae de un modo coordinado cuando ya empieza el trabajo de parto. Y 4, la fase de involución. Una vez que se produce el parto, la fase de involución es la fase de recuperación de la fisiología uterina de un útero no gestante. Respecto a la mantención de la quiescencia, el principal regulador de la quiescencia es el balance entre los niveles de progesterona y estrógenos. La progesterona está a favor de la quiescencia y es proquiescencia, y los estrógenos es proactivación, que es la siguiente fase. Además de el balance entre los niveles de progesterona y estrógenos, tomen en cuenta eso, además de ese balance entre la progesterona
y los estrógenos que hacen que se mantenga la quiescencia, existen otros factores que participan en la mantención de la quiescencia. Bueno, repito yo acá la progesterona, el óxido nítrico, el péptido natriurético tipo B y el activador de los canales de potasio. Eso con respecto a la mantención de la quiescencia. Veamos, en la fase de activación miometrial entran en juego las uterotropinas. Las uterotropinas son las hormonas encargadas de la activación miometrial. Como ya dijimos, tenemos los estrógenos. Los estrógenos, que es proactivación, ya dijimos, aumentan la expresión de la conexina 43, que interviene en la formación de los gap junctions. Los gap junctions son los puentes intercelulares que van a favorecer el incremento de los receptores para recepcionar a la oxitocina para favorecer la contracción uterina. Ya, entonces los estrógenos aumentan la expresión de la conexina 43 que interviene en los puentes intercelulares gap junctions, mejorando la sincronización de las fibras musculares miometriales. Esto estamos en la fase de activación todavía. En esta fase aumenta la expresión de los receptores miometriales a las siguientes hormonas, a las uterotoninas, permitiendo la estimulación miometrial. Bien, veamos la fase de estimulación donde entran en juego las uterotoninas. En esta fase de estimulación se produce una intensa contracción del músculo uterino. Las uterotoninas son de origen endocrino, ya sean de la hipófisis o son de origen paracrino o parácrino, provenientes estas hormonas de la placenta y de las membranas ovulares. En la fase de activación, la fase anterior a esta fase del trabajo de parto, aumentan las uterotoninas, su concentración en el líquido amniótico y el plasma materno. Y luego son clave en la fase de estimulación, en esta fase que estamos hablando. Y estas hormonas son la oxitocina, las prostaglandinas, la endotelina 1 y el factor activador plaquetario, que a manera de comentario es un potente factor 1000 veces más potente que en la endotelina. Bien, estas son las hormonas, estas son las uterotoninas. Un recordatorio con respecto a las teorías clásicas y a los factores relacionados con el inicio del trabajo de parto. Las teorías clásicas de hace muchos años se resumen de la siguiente manera. Teorías de muchos años atrás. La teoría físico-mecánica y neuroendocrina, que se refiere a que el útero desarrolla su crecimiento hasta las 36 semanas y deja de crecer, las fibras musculares dejan de crecer, pero el feto sigue creciendo, por lo tanto, en la fase físico-mecánica el útero se sobreestira y al sobreestirarse hay una fase neuroendocrina a través de los receptores locales, a través de los varoreceptores, y esto determina el incremento de la liberación de oxitocina. La teoría de la oxitocina, que ya a partir de esas semanas de gestación, cuando el embarazo ya está a término, se incrementa su concentración. Y como les decía, ya existen más receptores para la oxitocina que favorece la contracción de la musculatura lisa uterina. ¿Por qué hay más receptores de la oxitocina? Porque los estrógenos aumentan su concentración a medida que va avanzando el embarazo y al final del embarazo el incremento de la concentración de estrógenos hace que existan más fibras musculares contráctiles, más gap junctions y por lo tanto más receptores para la oxitocina que se encuentra cada vez en mayor concentración. La teoría de la deprivación de la progesterona, bueno, también se dice que cuando llega a un momento determinado el embarazo, entonces la progesterona cae en la concentración, sus concentraciones plasmáticas, por lo tanto hay un desequilibrio entre la concentración entre progesterona y estrógeno. Esto les estoy comentando porque ya
simplemente para que tengan conocimiento, ¿no? El papel de las prostaglandinas, el incremento de la concentración de estrógenos favorece favorece al incremento y liberación de las prostaglandinas a nivel local, a nivel de la decidua y a nivel de las membranas y placenta, que si se sintetizan las prostaglandinas vía fosfolipasa A2. Entonces, el incremento de las prostaglandinas también contribuyen a empezar el trabajo de parto. Luego también se habla de un control fetal, un control endocrino fetal a través del incremento de la liberación de la hormona liberadora de corticotrofina del hipotálamo fetal y también el incremento de la hormona liberadora de corticotrofina placentaria. Esto determina una mayor concentración de cortisol, que es la hormona del estrés, e incremento de la concentración del sulfato de dehidroepiandrosterona, que a su vez va a formar más estrógenos. Bien, eso era un resumen, que no se preocupen, este resumen ustedes podrían investigar, está en el libro de Schwartz. Aquí solamente quiero presentarles el título de cada de estas teorías porque son teorías clásicas, ya son teorías que todavía tienen su validez, pero son las teorías antiguas, ¿ya? Tienen validez todavía. Bien, yendo al trabajo de parto, tenemos fenómenos activos del trabajo de parto y fenómenos pasivos del trabajo de parto. Los fenómenos activos del trabajo de parto son las contracciones uterinas y los pujos que realiza la madre cuando ya se está expulsando el feto, y los fenómenos pasivos del trabajo de parto son fenómenos secundarios a los fenómenos activos. Los fenómenos pasivos se forman gracias a los fenómenos activos. Vamos a los fenómenos activos del trabajo de parto. Vamos a hablar de la contracción, de las características de las contracciones uterinas. Y son las siguientes. Las contracciones uterinas tienen un tono, que es la presión más baja registrada entre una contracción y otra contracción. Tiene una intensidad llamada amplitud. La intensidad es el aumento de la presión intrauterina en cada contracción uterina. Tiene una frecuencia en un número determinado de minutos, en 10 minutos. Hablamos de intervalo. El intervalo es el tiempo entre dos contracciones, entre dos vértices de dos contracciones. Y finalmente, ustedes tienen que conocer el término de actividad uterina. La actividad uterina es la resultante de la multiplicación de la intensidad o amplitud por la frecuencia, por un número de contracciones en 10 minutos, y se expresa en milímetros mercuriales por 10 minutos. Pero es mejor expresar en unidades Montevideo. Como les decía, la actividad uterina es la multiplicación de la intensidad de la contracción por la frecuencia de la contracción. En este ejemplo, tenemos una intensidad de 40 milímetros mercuriales que se toma en cuenta a partir del tono uterino. El tono uterino en un embarazo de término está entre 10 a 12 milímetros mercuriales, y en esta gráfica se registra una intensidad o amplitud de 50 milímetros mercuriales, pero el autor toma en cuenta a partir de 10 milímetros mercuriales dicha intensidad, y de 10 milímetros mercuriales a 50 milímetros mercuriales hay una intensidad de 40 milímetros mercuriales, y en este ejemplo vemos del 0 a 10 minutos hay 1, 2, 3 contracciones. Por lo tanto, a pesar de que en la gráfica se ven 4 contracciones, pero hasta 10 minutos es lo que se toma en cuenta. 3 contracciones de la gráfica más la intensidad de 40 milímetros mercuriales. 40 milímetros mercuriales por 3 contracciones, 40 por 3 son 120 unidades Montevideo. Estos son los estudios que realizaron los autores, el autor Caldero Barcia, de la Escuela Latina Argentino-Uruguaya. Sigamos con las características de las contracciones uterinas en diferentes periodos, y vemos que hasta las 30 semanas de gestación el tono uterino es bajito, 3 a 8 milímetros mercuriales, y la actividad uterina es mínima. Es la fase de quiescencia que les había dicho, ¿no? La actividad uterina es menor a 20 unidades
a 20 unidades Montevideo. Bien, tenemos dos tipos de contracciones, las contracciones de tipo A y las contracciones de tipo B. Las contracciones de tipo A son de poca intensidad, mínima intensidad 2 a 4 milímetros mercuriales, localizadas en pequeñas áreas del útero. Se presentan a medida que avanza el embarazo, su frecuencia es de una contracción por minuto. No son percibidas dichas contracciones ni por la mujer grávida ni por la persona que realiza la palpación uterina. Las contracciones tipo B, llamadas también contracciones de Braxton Hicks, son de mayor intensidad, 10 a 15 milímetros mercuriales. Se propagan en un área más grande del útero si a medida que va avanzando el embarazo son percibidas por la palpación abdominal, ya sea por el médico o la misma mamá, que percibe, la mujer gestante percibe un endurecimiento del útero, pero debe ser un endurecimiento indoloro que no debe pasar el umbral al dolor. ¿Ya? La frecuencia es baja, pero a medida que va avanzando el embarazo, la frecuencia de las contracciones de Braxton Hicks van aumentando progresivamente. Y aquí tengo un cuadro a las 20, por ejemplo, tengo la frecuencia de las contracciones de Braxton Hicks por hora como máximo, percentilo 90 como máximo. Tenemos a las 26 semanas como máximo una contracción por hora. A las 27 semanas, 3 contracciones por hora como máximo. Y tienen que ser indoloras estas contracciones. A las 28 semanas, 5 contracciones de Braxton Hicks por hora. A las 29 semanas, 7 contracciones de Braxton Hicks por hora. Entre la semana 30, 31, 32 y 33 se dan 8 contracciones de Braxton Hicks por hora. Y entre la semana 34, 35, 36, 37 y 38, hasta 9 contracciones de Braxton Hicks por hora como máximo percentilo 90. Son contracciones indoloras. Bueno, ¿y cuál es la finalidad de estas contracciones de Braxton Hicks? La finalidad es de madurar el cérvix preparando para el parto. Aquí tenemos la fase de preparto. La fase de preparto es el periodo de actividad uterina que corresponde a las últimas semanas del embarazo. Las contracciones tipo B de Braxton Hicks producen modificaciones cervicales que van a dar lugar a la maduración cervical. Si realizamos un tacto genital y vamos a poder determinar qué grado de maduración cervical se caracteriza el cuello que estamos revisando. Y decimos, un cuello inmaduro es un cuello grado 1, un cuello maduro es un cuello grado 3 y un cuello intermedio, parcialmente maduro, es el cuello grado 2. Veamos cuáles son las características del cuello grado 1. El cuello inmaduro es un cuello de orientación posterior, está dirigido hacia atrás, es un cuello duro, firme, es un cuello largo, 3 a 4 centímetros de longitud, tiene el largo del cérvix en su porción intravaginal, el orificio cervical interno está cerrado. En cambio, un cuello grado 3, esto se determina cuando uno lleva a cabo un tacto vaginal. Se denomina cuello maduro, ya no es de orientación posterior, ya está centralizado, su consistencia es blanda y la longitud es acortada 1 centímetro, de 3 a 4 centímetros se acorta a 1 centímetro o menos todavía. A ese acortamiento se llama borramiento, ¿no? O en vías de borramiento el cuello. En la fase de preparto estamos hablando. Es un cuello dehiscente, deleznable, no es duro, firme, y cuando se lleva a cabo el tacto incluso fácilmente se puede dilatar hasta 3 a 4 centímetros de dilatación. El cuello grado 2, como les dije, es un cuello parcialmente maduro intermedio entre el cuello grado 1 y grado 3. Esa es una forma de determinar la madurez del cérvix uterino. También el autor Dexeus Bishop hizo una escala que determina las características del cérvix uterino. Un cérvix uterino si tiene dilatación, si tiene acortamiento o borramiento, cómo está su consistencia, la orientación o posición del cérvix y relaciona con la altura del polo de presentación, tanto en planos de Hodge como en planos de... Y así tenemos un puntaje. Por ejemplo, digamos, ingresa una paciente con una dilatación
de 4 centímetros. Entonces se le asigna 2 puntos. Y si ese cuello está ya la mitad acortado, borrado, entonces se le asigna 2 puntos. Si su consistencia es firme, se le asigna otros 2 puntos. Si su orientación, si su posición del eje longitudinal del cérvix es anterior, otros 2 puntos. Y si la cabeza del feto, digamos, recién está en primer plano, entonces 0 puntos. Más o menos así se va valorando el puntaje o escala de Bishop, de Dexeus-Bishop. En este ejemplo que les di, por ejemplo, una dilatación de 4 centímetros, 2 puntos, cuello más del 50% borrado, 2 puntos, ya son 4, la consistencia blanda, otros 2 puntos, 6 puntos, la orientación, la posición anterior, otros 2 puntos, 8 puntos, pero digamos recién está en primer plano de Hodge, solo 8 puntos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, es un buen índice cervical, como veremos en esta diapositiva, donde el índice de Bishop o Dexeus-Bishop es un índice de madurez cervical, donde se orienta, como les decía, la posición u orientación del cuello, la consistencia del cuello, si está duro o blando, el grado de borramiento, el grado de acortamiento, si está largo o cortito el cuello, el grado de dilatación del orificio cervical interno, si el cuello está cerrado o abierto, el plano de Hodge de la presentación cefálica, también podemos hacer la misma en planos de Delis, podemos hacerlo. Nosotros en la Escuela Latina hablamos de planos de Hodge y eso predice el resultado de la inducción. Por ejemplo, ingresa una paciente con rotura prematura de membranas, entonces cuando las membranas se rompen, sobre todo en muchas horas, hay que internar a la paciente, no hay que decirle que se vaya a su casa. Cuando las membranas se rompen, la paciente se queda, por más de que no tenga dolores de parto y el cuello esté cerrado y largo. Entonces, una vez que se queda, se piden sus estudios respectivos y, bueno, se puede iniciar una inducción si no tiene dolores de parto. Y si tiene dolores de parto irregulares, se realiza una conducción. Eso cada docente tiene que hablar en las prácticas respecto a la inducto-conducción. Bien, actualmente se inducto conduce con misoprostol y ya no tanto con oxitocina, pero sin embargo, muchos de los obstetras seguimos llevando a cabo poniéndole un suerito a la paciente con oxitocina para regularizar sus contracciones uterinas. Y bueno, como en el ejemplo que les puse, sacamos 8 puntos. Entonces, si queremos tener un exitoso parto que finalice en el parto, en el ejemplo que yo les he puesto, tenemos un 70% de probabilidades de que se lleve a cabo con éxito la inducción, ¿no? No, acá 8 puntos, perdón, 8 puntos, entonces el éxito es del 90%, ¿no? De 0 a 4 puntos es difícil que la inducción termine exitosamente. Si las membranas están íntegras, se hace descansar a la madre y después de unas horas se le alimenta, se le da azúcar a la mamá y después de unas horas se vuelve a intentar otro proceso de inducción, en este caso con oxitocina, ¿no? Si se sacan 5 a 7 puntos, el cuello está relativamente maduro, hay un éxito del 70%. Si hay mayor puntaje, cuanto más puntaje hay, más éxito en realizar a cabo la inducto-conducción. Para eso sirve la valoración del índice de madurez cervical, índice de Dexeus-Bishop. Con respecto al comienzo del parto, cuando se dice que se trata del comienzo del parto, ocasionalmente se acepta cuando la dilatación del orificio cervical interno va a más de 2 centímetros. Existen contracciones, las multíparas presentan una contracción de 28 milímetros mercuriales y 3 contracciones en 10 minutos, multiplicando y el tono de 8 milímetros mercuriales. La actividad uterina será 84 unidades Montevideo. Estas 84 unidades Montevideo resultan de la multiplicación de la frecuencia, 3 contracciones en 10 minutos, por la intensidad o amplitud 28 milímetros mercuriales, 28 por 3, 84 unidades Montevideo. Así se define el comienzo del parto, el comienzo del periodo de dilatación y borramiento. El periodo de dilatación, al final de este periodo, durante el periodo de dilatación y borramiento, al final del periodo ya
antes del periodo expulsivo, hay un promedio de contracciones uterinas con una intensidad de 41 milímetros mercuriales, con un promedio de frecuencia de 4.2 contracciones en 10 minutos. La actividad uterina promedio es de 187 unidades Montevideo con un tono de 10 milímetros mercuriales. Como verán aquí, el autor Schwartz está poniendo un promedio de actividad uterina, porque en realidad nosotros, si multiplicamos 41 milímetros mercuriales por 4.2, sale como 170 más o menos. Ya no se preocupen, recuerden, acá el autor pone un promedio durante el periodo de dilatación. Lo mismo en el periodo expulsivo, el autor sí comunica que hay una frecuencia de hasta 5 contracciones en 10 minutos con una intensidad o amplitud promedio de 47 minutos mercuriales, con una actividad uterina promedio de 235 unidades Montevideo, si el tono va de 10 a 12 milímetros mercuriales en el periodo expulsivo, aumenta el tono, ¿ya? Bueno, estos son referentes que pasan en la fisiología de la contracción uterina, y veamos cuáles son los límites entre los periodos del trabajo de parto. El primer periodo del trabajo de parto se llama periodo de dilatación y borramiento. Comienza con más de 2 centímetros de dilatación y 3 contracciones uterinas cada 10 minutos de un promedio de 28 milímetros mercuriales. Y cuando termina el periodo de dilatación y borramiento, termina con 10 centímetros de dilatación y 100% de borramiento. El segundo periodo del trabajo de parto se llama periodo expulsivo. Comienza cuando la dilatación es de 10 centímetros y un borramiento de 100%, totalmente desaparecido el cuello y totalmente dilatado. Comienza con esa dilatación y borramiento y termina con la expulsión del feto, el segundo periodo del trabajo de parto. El periodo expulsivo en las primigestas dura entre 1 a 2 horas, con un promedio de 50 minutos, y el periodo expulsivo en las multíparas dura de 30 minutos a 1 hora. El tercer periodo es el alumbramiento, comienza con la expulsión del feto y termina con la expulsión de la placenta y sus anexos. Los anexos de la placenta son el amnios y el corium. Sigamos. Respecto a la posición de la madre, respecto a los dolores, a las contracciones uterinas, decimos que la madre echada de espaldas en decúbito dorsal, la frecuencia de contracciones es mayor, la intensidad o amplitud de las contracciones es menor que cuando la mamá está echada de lado en decúbito lateral. También se dice que cuando la madre está en posición vertical, ya sea sentada, ya sea parada o caminando, la intensidad de las contracciones es mayor que cuando está echada mirando al cielo, ¿no? En decúbito dorsal. Cuando la mamá está en posición vertical, se dice que en la posición vertical las contracciones uterinas tienen mayor eficiencia para dilatar el cérvix, y por lo tanto la duración del periodo de dilatación y borramiento se abrevia en un 25%. La posición de la madre entonces es importante para favorecer la dilatación y el borramiento. Los pujos, cuando ya se llega al periodo expulsivo, 10 centímetros de dilatación, 100% de borramiento, la madre en la mesa de parto o en su cama o donde se encuentre empieza a pujar de manera espontánea. Los pujos se refieren a las contracciones de los músculos expiratorios de las paredes torácicas, los músculos intercostales y los músculos abdominales. En el periodo expulsivo, estos pujos refuerzan la propulsión fetal. Estos pujos están causados por las contracciones uterinas. Como verán, las parteras o aquellas personas que ofician para atender el parto en provincia, en áreas suburbanas, etcétera, muchas veces le hacen pujar a la madre innecesariamente. Los pujos tienen que ser espontáneos, porque si no la madre se agota. Los pujos son espontáneos cuando ya
la intensidad o amplitud de las contracciones llegan a un umbral que enseguida vamos a ver. Aquí está. Veamos los pujos espontáneos. Son pujos fisiológicos. La mamá hace una corta inspiración, la glotis se cierra parcialmente. En cada contracción uterina son 2 a 6 pujos espontáneos, un promedio de 4 pujos espontáneos. Con respecto a la amplitud, como dijimos, estos pujos aumentan la intensidad de propulsión con un valor promedio de 60 milímetros mercuriales. La duración de cada pujo espontáneo es de 5 segundos. La mujer puja por 5 segundos aproximadamente. Entre pujo y pujo existe un intervalo de 2 segundos para que la mamá respire, tome aire y vuelva a pujar. Al tomar aire, al respirar, la madre contribuye a mejorar la oxigenación del feto. Estamos hablando de los pujos espontáneos. El primer pujo se inicia espontáneamente cuando la contracción uterina da lugar a una presión amniótica de 35 milímetros mercuriales. Y esos 35 milímetros mercuriales constituyen el umbral de distensión del canal del parto. La mujer puja espontáneamente. No tiene que, si no nace espontáneamente el reflejo de pujo, no debe pujar la madre, tiene que estar respirando. En cambio, los pujos dirigidos es cuando la mujer, por ejemplo, en la mesa de parto, la enfermera le pone el brazo debajo de la cabeza, le hace hiperflexionar la cabeza a la mamá y le dice, tome aire fuerte, respire y puje fuerte. Entonces la mamá cierra la glotis y puja sostenida y prolongadamente. Durante este tiempo la madre entra en apnea porque está pujando y se puede perturbar el aporte de oxígeno a los tejidos maternos y a los tejidos fetales y se perturba la eliminación del dióxido de carbono tanto de la madre como del feto. El aumento prolongado de la presión tóraco-abdominal causada por la contracción de los músculos intercostales y los abdominales eleva la presión venosa y capilar de la madre, causando a veces después del parto lo que se denomina la máscara equimótica de la facies de la cara de la mujer gestante. Estos pujos dirigidos, cuando la glotis está totalmente cerrada, cada pujo causa una elevación de la presión tóraco-abdominal o intrauterina entre 50 a 100 milímetros mercuriales. Da más propulsión que los pujos espontáneos, estos pujos dirigidos. Ya el efecto expulsivo es mayor del feto, pero también hay mayores caídas de la frecuencia cardíaca fetal cuando el feto se encuentra en el canal del parto momentos antes de nacer. Por lo tanto, no se recomiendan los pujos dirigidos. Los pujos deben ser espontáneos de la mujer cuando se encuentra en la mesa de parto. Veamos ahora la difusión de la onda contráctil a través del útero gestante. Se denomina marcapaso a la zona en que nace la contracción uterina. En el útero gestante, los marcapasos están situados en ambos cuernos, uno a la derecha y otro a la izquierda, en la desembocadura de ambas trompas, y predomina el marcapaso del lado derecho de la madre. La onda contráctil se caracteriza por tres aspectos: la propagación, que se refiere a la que la contracción uterina normal se difunde desde el marcapaso al resto del útero, desciende, se propaga de arriba a abajo de manera descendente a una velocidad de 2 centímetros por segundo e invade todo el útero gestante en 15 segundos. La propagación es descendente. Estamos hablando de la triple gradiente descendente, ¿no? Veamos con respecto a la coordinación entre las diferentes partes del útero. Tiene que haber una buena coordinación entre las diferentes partes del útero. La actividad contráctil de las distintas paredes del útero están tan bien coordinadas que el pico máximo de contracción se alcanza prácticamente simultáneamente en todas las partes del útero gestante. Hay una excelente coordinación durante la contracción uterina. Veamos, como les decía, la triple gradiente descendente. Las contracciones uterinas cumplen
deben cumplir una triple gradiente descendente. Número 1, la propagación es descendente. Número 2, la duración de la fase de contracción, la fase sistólica de la contracción es mayor en las partes altas que en las partes medias y bajas del útero. Y número 3, la intensidad de la contracción es más intensa en las partes altas que en las partes medias y bajas del útero. Entonces, esa característica deben saber ustedes en qué consiste la triple gradiente descendente. Como decíamos, la triple gradiente descendente, la propagación es descendente, como indica la flecha de este gráfico. La contracción, la duración de la contracción de la fase sistólica dura más tiempo en las partes altas que en las bajas y la intensidad de la contracción es mayor. La intensidad de la contracción es mayor en el fondo uterino que en las partes medias y que en las partes bajas. Sigamos con respecto a la onda contráctil. El marcapaso dijimos que se encuentra a nivel de los cuernos uterinos, predominando el lado derecho. Es un marcapaso funcional, no es un marcapaso anatómico. Y nuevamente hablamos de la triple gradiente descendente que se inicia en el fondo uterino, es más intenso en el fondo uterino y la duración de contracción es de mayor tiempo en el fondo uterino que en las partes medias y en las partes bajas. Se inicia en el fondo uterino y es de dirección descendente. Hay un tema, hay un capítulo, hay un tema que a mí también me toca dar según cronograma, que se llama distocias de contracción uterina, distocias dinámicas. Ahí hay alteraciones, todo tipo de alteraciones. Ahí hay la alteración de la triple gradiente descendente, por ejemplo. Es un tema también un poquito árido, pero les recomiendo que estén presentes en dicho tema. Bien, veamos cuál es la correlación entre los datos clínicos y los registros de la presión intrauterina. La duración clínica de la contracción uterina es el tiempo, clínicamente hablando, que la presión amniótica permanece por encima del umbral de percepción de palpación. ¿Ya? El tono uterino en un embarazo de término es de 10 milímetros mercuriales. Las contracciones de Braxton Hicks es de 15 milímetros mercuriales. 10 más 15 son 25 milímetros mercuriales. ¿Ya? Pasa ese umbral de percepción, entonces, pasando los 20 milímetros mercuriales, ya llegamos al umbral de percepción de palpación. Ya ponemos la mano al vientre y nosotros sentimos que el útero está duro. La duración clínica detectada por palpación va de 30 a 70 segundos, poniéndole la mano al vientre en cada contracción. Sin embargo, como ya les comentaba a los de mi grupo, la duración real de una contracción uterina registrada por métodos, por electrodos, es de 200 segundos, la duración real. Pero si ponemos la mano al vientre, nosotros solamente sentimos entre 30 a 70 segundos. Solamente sentimos la contracción cuando la contracción pasa el umbral de percepción por palpación. Al comienzo del periodo de dilatación, la duración clínica es de 15 a 20 segundos y alcanza de 30 hasta 70 segundos al final del periodo de dilatación durante el periodo expulsivo, 60, 70 segundos, poniendo la mano al vientre de la mujer gestante durante la contracción uterina. Como les decía, aquí tenemos un gráfico. Miren, la parte achurada en este gráfico dura 60 segundos. Es lo que nosotros sentimos clínicamente al poner la mano al vientre. Esta línea de Polaillon es la línea de percepción del umbral de contracción. Es de 25 milímetros mercuriales. Aquí tenemos el tono de 10 milímetros mercuriales, la contracción de Braxton Hicks de 15 milímetros mercuriales, de 10 más 15, 25 milímetros mercuriales. A partir de los 25 milímetros mercuriales se llama línea de Polaillon. Si ponemos la mano al vientre, sentimos la contracción uterina. Sin embargo, como podrán ver en esta gráfica, mediante el registro de electrodos, una contracción uterina real dura 200 segundos. ¿Ya? Interesante esta gráfica.
No se vayan a confundir. Cuando ponemos la mano al vientre, nosotros nunca vamos a poder percibir 200 segundos. Solamente vamos a percibir 40, 50, 60, 60, 70 segundos como está en la gráfica. Bueno, aquí también tenemos otra gráfica. Podrán ver ustedes el tono uterino, 10 milímetros mercuriales, entre pico ascendente y descendente, que se percibe por palpación. Tenemos acá unos 50 segundos más o menos. Y luego, a medida que va relajándose la contracción uterina, hacen un total de 200 segundos entre contracción y contracción. A partir de los 20 milímetros mercuriales se percibe la contracción, pero el dolor la madre siente a partir de los 25 milímetros mercuriales, ¿ya? El dolor producido por las contracciones uterinas, el valor promedio del umbral del dolor, como les decía en la gráfica anterior, es de 25 milímetros mercuriales. O sea, 15 milímetros mercuriales por encima del tono uterino, que es de 10 milímetros mercuriales. El mecanismo del dolor. La literatura indica que el proceso contráctil de la contracción del miometrio es indoloro. ¿Qué es lo que duele? Lo que duele es la distensión del canal del parto a medida que el feto va descendiendo cuando realiza su mecanismo de parto. El dolor también se debe a la dilatación del cérvix, porque el cérvix, al dilatarse debido a procesos de isquemia, duele. También el dolor se debe a que se distiende y se va ampliando el segmento inferior y, como les decía, el cérvix. Y durante el periodo expulsivo duele más. Cuando sale la cabeza del feto, se distiende la vagina, se distiende la vulva y se distiende el perine. Ahí es donde se producen los dolores, ¿ya? No es tanto la contracción uterina, son los fenómenos de distensión, de dilatación, distensión del segmento inferior y durante el periodo expulsivo, distensión de las partes blandas, vulva, perine, vagina. La localización del dolor. Usualmente al comienzo del trabajo de parto el dolor es de localización abdominal, pero a medida que avanza el trabajo de parto el dolor se irradia hacia la pelvis. En el periodo expulsivo el dolor es perineal, porque la cabeza ya está descendiendo. Algunas mujeres acusan dolores lumbares o sacros, solamente en la región lumbosacra, por ejemplo, ¿no? Pero son las menos. Sigamos hablando del dolor. Y les vuelvo a repetir en esta diapositiva que el dolor se debe principalmente a la distensión que producen las contracciones uterinas en el canal del parto. Normalmente el proceso contráctil del miometrio es indoloro, pero ya dijimos, la distensión de las partes blandas, la dilatación del cérvix es lo que duele. Se localiza al comienzo del parto en la región abdominal, luego se irradia hacia la pelvis, hacia la zona lumbar o sacra, y durante el periodo expulsivo la madre localiza el dolor abajo, donde se está dilatando, ¿no? La región perineal, vulvar y vaginal. ¿Cuáles son las características óptimas de las contracciones uterinas en general durante el parto? Tienen que invadir simultáneamente todo el útero. Deben respetar la triple gradiente descendente. La intensidad de la contracción uterina debe alcanzar valores entre 25 y 45 milímetros mercuriales. Entre el intervalo entre dos picos de contracción, entre dos vértices, debe ser de 2 a 4 minutos, ¿no? Entre contracción y contracción. La relajación del útero debe ser completa entre cada contracción y contracción. Hay algunas patologías, como ser el abrupto placentario, donde el útero no se relaja por completo y poco a poco se va llegándose hacia una hipertonía uterina. El tono uterino va aumentando porque las contracciones son tan seguidas que no permiten que el útero se relaje adecuadamente. Bien, esos son los fenómenos activos del trabajo de parto. Los dolores
y las contracciones uterinas. Estos dolores y contracciones uterinas dan lugar a los fenómenos pasivos del trabajo de parto. Los fenómenos pasivos se forman gracias a los fenómenos activos del trabajo de parto y entre ellos tenemos la ampliación del segmento inferior, Schwartz lo llama desarrollo, pero es la ampliación del segmento inferior, la dilatación cervical, el acortamiento o borramiento cervical, la dilatación de la cúpula vaginal, la expulsión de los limos, denominado eliminación del tapón mucoso de Christeller, la formación de la bolsa de las aguas, la ampliación de las partes blandas del canal del parto cuando está saliendo la cabeza del feto, los fenómenos plásticos del polo de dilatación fetal y el mecanismo de parto. El mecanismo de parto es un fenómeno pasivo del trabajo de parto. El mecanismo de parto es otro tema, es otra clase. El mecanismo de parto forma parte de los fenómenos pasivos del trabajo de parto. Bien, ¿qué pasa con la ampliación o desarrollo del segmento inferior? De 7 a 10 centímetros durante el trabajo de parto se amplía a 12 centímetros cuando la dilatación cervical es completa. El límite superior del segmento inferior se llama anillo de Bandel. Ese anillo de Bandel, a medida que va ampliándose el segmento inferior, sube, va ascendiéndose hasta un punto equidistante en la mujer gestante entre ombligo y borde superior del pubis. Una vez que se completa la ampliación del segmento inferior y una vez que el cérvix está totalmente dilatado, se va a formar un canal único cérvico-segmentario que se llama canal de Brown. Respecto a la dilatación y borramiento, ¿no? En las nulíparas, primero el cuello desaparece y después empieza a dilatarse. En las multíparas, la dilatación y el borramiento son simultáneos. Aquí está. Tenemos en esta imagen el cuello totalmente dilatado, totalmente cortado y el segmento inferior está ya ampliado, completa su ampliación y formando un canal único. A eso se llama canal cérvico segmentario o canal de Brown. Como les decía, aquí tenemos un cuello largo, cerrado. Aquí en las primigestas el cuello desaparece por completo y recién empieza a dilatarse. Una vez que el cuello se borra por completo, recién empieza a dilatarse. Aquí tenemos una dilatación de 1 centímetro, aquí una dilatación de 10 centímetros. En cambio, en las multíparas el proceso de dilatación y borramiento es simultáneo, ¿no? Aquí tenemos un cuello borrado con 5 centímetros de dilatación. En las primíparas, como les decía, el cuello primero se acorta y después empieza a dilatarse, mientras que en las multíparas, el cuello, aquí tenemos un cuello grueso que ya está empezando a dilatarse. La dilatación y borramiento es simultáneo. Sigamos hablando de los fenómenos pasivos del trabajo de parto. La dilatación de la inserción cervical de la vagina se llama formación de la cúpula vaginal, es lo mismo. Durante la dilatación y el borramiento, el anillo vaginal que rodea el cuello en forma circular sufre una dilatación progresiva. Permite la penetración del polo, permite el descenso del polo de presentación de manera profunda. Con respecto a los limos, se refiere a esa sustancia, ese moco denso, espeso, de aspecto herrumbroso, a veces con estrías de sangre, que están en la región del cérvix y con la iniciación de la dilatación se elimina de golpe los limos. Es el tapón mucoso de Christeller. En las nulíparas se considera muchas veces como que ya va a empezar el trabajo de parto. Es la expulsión de los limos, la eliminación del tapón mucoso de Christeller. Es bien característica de las primigestas, no tanto así de las segundis, de las multíparas. Sigamos con los fenómenos pasivos del trabajo de parto y hablemos de la formación de la bolsa de las aguas. La formación de la bolsa de las aguas se refiere a la protrusión de las membranas ovulares amnios y corium con cada contracción uterina y favorece el proceso de dilatación cervical. Es como un globo de agua que va protruyendo a través del cérvix. A veces el amnios deja trasudar líquido amniótico que se acumula entre amnios y corium, formando acumulación de líquido entre amnios y corium. A eso se llama bolsa amniocorial.
este líquido entre amnios y corium puede romperse el corium, puede ceder el corium y sale el líquido amniótico como si se hubiera roto la bolsa. Sin embargo, el amnios puede todavía estar por un tiempito más íntegro hasta que termina por romperse. Cuando el desarrollo del trabajo de parto es normal, al final del periodo de dilatación, y borramiento, las bolsas de las aguas se rompen de manera espontánea en el 75% de los casos. Cuando se rompe de manera espontánea se llama REM, rotura espontánea de las membranas, rotura espontánea de la bolsa de las aguas. A eso se llama rotura. Y cuando llega a la dilatación de 10 centímetros de dilatación, 100% de borramiento, a eso se llama rotura tempestiva de las membranas. Bueno, entonces aquí tenemos las membranas, la formación de la bolsa de las aguas. Miren, aquí tenemos, aquí las membranas están pegaditas a la cabeza, aquí las membranas están protruiendo por delante del polo de presentación, aquí tenemos unas membranas en forma de reloj de arena, aquí tenemos unas membranas bien convexas y protruyentes, ¿no? Delante de la cabeza. Hay bastantes tipos de bolsa de las aguas. Hablemos de la ampliación natural del canal blando del parto. La vagina, el anillo himeneal, la vulva y el periné se distienden progresivamente como consecuencia del descenso del polo de presentación. Al final del parto, cede el diafragma muscular de los elevadores del ano y los músculos isquiococcígeos y el coxis se retropulsa hacia atrás, y se observa un abovedamiento de la región retroanal del perine y se va distendiendo progresivamente el ano. Eso se ve cuando ya el polo de presentación está entre tercer plano de Hodge y cuarto plano de Hodge. Ya está saliendo la cabeza del polo de presentación. Entonces, la ampliación natural del canal blando es otro fenómeno pasivo. Los fenómenos plásticos del feto es otro fenómeno pasivo, constituye que la cabeza presenta ciertas deformaciones, ciertos alargamientos del polo de presentación. Y finalmente, como les decía, el mecanismo de parto es otro fenómeno pasivo, es motivo de otra clase teórica. Y es el conjunto de movimientos que realiza pasivamente el feto gracias en su viaje por el canal del parto, gracias a las contracciones uterinas. Las contracciones uterinas hacen que el feto viaje por el canal del parto hasta su salida al exterior. Bien, perfecto. Eso fue todo con respecto a este tema, trabajo de parto